¿Qué tal? La inutilidad y el sectarismo de Mónica García y el grupo de amiguetes cuchipandi superrevolucionarios, te lo juro por Lenin, que ha enchufado en sanidad, empieza a notarse. Han dejado a 7 hospitales de Madrid de referencia contra el cáncer para enfermos de toda España sin fondos europeos. ¿Qué ha sido más? ¿Inutilidad o sectarismo? ¿Qué creen ustedes? ¿O la combinación explosiva de ambas cosas? Esta gente no está preparada, insisto, ni para poner un chino de todo a €1. Mónica García fue colocada en Sanidad por Pedro Sánchez para comerse el marrón, que ella no conocía, pero Sánchez sí, de la investigación del caso Koldo, para que haga en definitiva lo que Sánchez le diga, de los pufos millonarios que dejaron Salvador Illa y Carolina Darias en ese ministerio. El ego de la pija progre madrileña le llevó a aceptar el cargo. Le tocaba por cuota mujer, cuota Yolanda Díaz, las cuotas de la izquierda, ya saben. Les pasó a otros niñatos revolucionarios de Chamberí, Chamartín, Salamanca, Aravaca y Pozuelo, de papá y mamá bien, como Rita Maestre, pero criados en los pechos de Pablo Iglesias. Sin Iglesias hoy no serían nada ninguno de todos ellos, aunque le hayan terminado traicionando. Seguirían pues destrozando cajeros con silicona o enseñando las tetas en la Complutense. Mónica García pertenece a esa casta de señoritingos revolucionarios, izquierda caviar, como les llama Rocío Monasterio, que viven, perdónenme, cojonudamente, pero que se hacen los ácratas, los progres. A Mónica García la llevaba un chofer a la Asamblea de Madrid y unos metros antes de llegar al edificio se bajaba y un esclavo le ponía allí una bicicleta para que hiciera el numerito ecologista. Mónica García, y nos alegramos, vive en un megaático de la mejor zona de Madrid, en el Retiro, y tiene una propiedad familiar compartida en Cercedilla, en un terreno cuya concesión ya acabó, rodeada de mansiones de las sagas de alta cuna y de los más ricos de España. Esa es Mónica García. Mónica García duró frente a Ayuso pues un poquito más que Rejón, que ya saben, se piró de la política madrileña en cuanto vio que no pillaba cacho, o sea, cargo. Ahora el pobre niño de Rejón pues mendiga un puestecillo a Sánchez, aspira a ello en el gobierno al estilo de los viejos traidores de Izquierda Unida, que tenga un buen sueldo y chofer junto a Yolanda Díaz. La cosa de todos modos, señor Rejón, pinta mal porque la vicepresidenta parece haber caído en desgracia en Moncloa, y atentos a esto porque Pablo Iglesias ha conseguido, por ejemplo, y a lo mejor están cambiando las tornas, a enchufar como tertulianos en Televisión Española a 2 de sus colaboradores más descerebrados de su canal Red. Y eso no es casualidad, ni se le ha ocurrido solo a José Pablo López, al número 2 de Radio Televisión Española, pese incluso a que está empeñado en cargarse a su jefa, Elena Sánchez, definitivamente. Ahí también andan en Televisión Española peleadísimos entre ellos. Mónica García, en definitiva, volviendo a ella, que el día de la toma de posesión no cabía en sí de gozo, tomó una primera medida nada más llegar a Sanidad, irse de vacaciones 20 días. En Sanidad dicen los funcionarios malvados que cuando mejor han funcionado las cosas ha sido en esos 20 días. La epidemia de gripe le pilló en pelotas y a la vuelta de sus vacaciones, a médico, madre y ahora ministra, mami, solo se le ocurrió lo típico de quien no tiene ni pajolera idea de qué hacer contra una gripe: intentar obligarnos a todos a ponernos otra vez las mascarillas. Hasta las autonomías socialistas se unieron a Ayuso y le saltaron a la yugular a la ministra. Médico, madre y ministra tuvo que echarse para atrás. Desde entonces no se le conoce ninguna aportación especialmente inteligente que no sea como las de Irene Montero, que quepan en un tuit. Mónica García está muy preocupada, por ejemplo, por la legalización del cannabis con fines terapéuticos y poco más. Suponemos que por orden de Sánchez también, porque Marruecos e Israel, los de Pegasus, pues tienen un emporio mundial montado con eso y ganando un pastón. Mónica García dio el otro día también una entrevista a Inés Hernán, la que llamó icono a Sánchez en los Goya de Televisión Española, y dijo que las mujeres cuando tienen infartos son discriminadas en los hospitales por el hecho de ser mujer frente a los hombres, y que las mujeres con síntomas de infarto pues no van a urgencias hasta que terminan de hacer las tareas de la casa. Lo van a escuchar en el programa. ¿De verdad se cree esta señora estas chorradas? ¿De verdad España merece este nivel de memos, o más bien de memas, o ahora de memas mis? Mónica García va camino en el gobierno de ser la nueva Irene Montero o la nueva PAM, legislando sobre sus paranoias y obsesiones, después de haber enchufado en el ministerio a todos los del partido. Mónica García fue la misma que denunció que Enrique Osorio, siendo de familia numerosa, cobrara el bono social térmico sin enterarse que su marido, o sea, ella misma, lo cobraba también en su megaático del Retiro. No sabemos si no lo sabía de verdad o que se pasó de la raya, en el puro sentido de la expresión, e intentó colárnosla como si fuéramos lerdos.
como cuando lo de los 13.000 euros que cobró indebidamente durante la pandemia, escaqueándose de sus compañeros y que descubrieron en la Asamblea de Madrid a posteriori. Ella dijo que no sabía nada, que no se había dado cuenta que tenía 13.000 euros en la cuenta. Mónica García es la pistolera que disparó con su dedo un tiro a la Schetti en la Asamblea, pero que va de pacifista. En definitiva, una frustrada que topó cada jueves en la Asamblea de Madrid contra el muro de una gran mujer, de Ayuso, sin complejos, que Sánchez tampoco ha podido asaltar y que ahora, en su infinito sectarismo de comunista pija o progre y rebotada, quiere hacérselo pagar a los enfermos de cáncer de Madrid y de toda España que vienen a esos hospitales a intentar curarse y salvar la vida. Total, ¿qué más le da a esta gente? La vida de la gente. Esta gente admira a Stalin y lo dice públicamente sin que actúe la Fiscalía, ese gran hombre que mató de hambre hasta la extenuación a 4 millones de ucranianos, 4 millones de personas, que son para ellos los enfermos de cáncer, si lo importante es acosar a Ayuso. Pinchan en hueso, Ayuso es mucho Ayuso, que se lo digan a Pablo Iglesias y al propio Sánchez, misógenos y machistas ambos, donde los haya, que siempre encuentran periquitas en los partidos de izquierda, como Mónica García o Irene Montero, para piarles. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y hoy en La Antorcha con Eurico Campano y Hugo Pereira. Eurico, Hugo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues un placer estar aquí contigo, Vicente, con Eurico. Eurico, ¿qué tal? Bienvenido a La Antorcha. Bueno, bien hallado a Hugo y bien hallado a mi querido compadre Vicente. 20 años como en el tango, no, 30 años no son nada, y aquí seguimos. Y tan guapos, además. Y tan sanos. Y tan sanos. Oye, Mónica García, la que ha liado, ¿eh? Ahora iremos con lo de Ayuso. Por cierto, el Colegio de Abogados de Madrid, la Abogacía de Madrid, se va a querellar contra la Fiscalía por la filtración de los datos del novio de Ayuso. Es puro chavismo, decía hoy Ayuso. Pero antes que nada, el lío que ha montado Mónica García con los fondos europeos, en un asunto muy serio, porque son 7 hospitales de referencia no solo para los enfermos de cáncer en Madrid, sino para los enfermos de cáncer de toda España que vienen a tratarse a Madrid, a esos hospitales. Yo me preguntaba en el saludo, Eurico, por empezar contigo, si esto es ineptitud o sectarismo o las dos cosas a la vez. Hombre, inepta Mónica García ya tenemos acreditado que es una completa y absoluta inepta, pero además sectarismo, pues hombre, parece evidente. Ayuso es la bestia negra de la izquierda, Ayuso es la bestia negra de Podemos, de Más Madrid, por supuesto del Partido Socialista o del Partido Sanchista, y es absolutamente... ya, pues el equipo de opinión sincronizada, si nos escucha o si nos graba, inmediatamente nos tildarán de demagogos, pero es una auténtica vergüenza que estén, presuntamente, según las informaciones que estamos conociendo, detrayendo, por no decir apandando o robando parte de los fondos europeos, de ahí el interés de Bruselas en este asunto, otra parte destinándolos desde un punto de vista meramente contable a lo que no pueden destinarse, a gasto corriente, y sin embargo luego no haya dinero porque esto sí es discrecional, por eso yo creo que es sectarismo, no haya dinero para los hospitales madrileños. En Madrid se tratan, como bien decís en vuestra información, el 40% de los cánceres de toda España. Madrid es una sanidad líder en toda España, le guste a la izquierda o le deje de gustar. Por tanto, el criterio de selección, según he leído, siempre según vuestra información, que es elegir 10 hospitales en toda España, pues qué casualidad que a la Comunidad de Madrid, en la que Mónica García ha sido asaeteada durante años por Isabel Díaz Ayuso, no recibe ni un solo euro. ¿Qué culpa tienen los enfermos de cáncer de la Comunidad de Madrid o que vienen a tratarse a la Comunidad de Madrid de que esta señora sea una rencorosa y una sectaria? Ninguna. Es decir, es una auténtica vergüenza. Hugo. Sí, bueno, estamos hablando al final de hospitales que se quedaron sin estos fondos, como el Ramón y Cajal, el Hospital Gregorio Marañón, el Hospital la Princesa, es decir, hospitales que creo que tienen una relevancia suficiente a nivel nacional en temas oncológicos y en tantos otros asuntos, ¿no? Pero especialmente en este caso oncológico, que evidentemente yo creo que muchos conocemos casos, ¿no?, en nuestras familias, por desgracia, de pacientes con cáncer que al final tienen que buscar los últimos tratamientos, y esos evidentemente pues están en los hospitales pues con tecnología más avanzada, porque requiere evidentemente de una mayor
infraestructura y una mayor implementación. Claro, aquí lo está explicando perfectamente Eurico, o sea, ya da la casualidad que, como estamos diciendo, 10, se eligen 10 en toda España y que solamente la Comunidad de Madrid, que evidentemente tiene uno de los hospitales más avanzados, con mejores técnicas, donde se implementan incluso hasta medicamentos o hacia tratamientos, digamos, novedosos, nuevos, etcétera, pues que solamente le haya tocado a uno, ¿no?, de esos 10 que puede elegir en toda España, de esos 10 hospitales, no me refiero. Bueno, yo lo que creo es que estamos ante un nuevo episodio de sectarismo por parte de este gobierno, porque evidentemente, claro, darle, digamos, financiación, darle recursos, ya no solamente a nivel hospitalario, a nivel de sanidad a la Comunidad de Madrid, sino que en tantos otros fondos, en tantas otras cuestiones, es favorecer, digamos, que Isabel Díaz Ayuso, que es el gran enemigo a batir por parte de este gobierno, pues pueda implementar sus políticas y puedan luego, pues, aparecer las estadísticas de la Comunidad de Madrid, pues que la sanidad va viento en popa, que las listas de espera, por mucho que lo repitan, es mucho más bajas o infinitamente más bajas que en otras comunidades autónomas, etc., 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 ¿no? Pero esto no es de ahora, sino que ya es algo reincidente, ¿no? Que al final la Comunidad de Madrid pues acceda, esto lo lleva denunciando Isabel Díaz Ayuso, el gobierno regional, pues hasta la saciedad, ¿no?, de que recibe muchos menos fondos de los que en términos lógicos y en términos de solicitud pues le correspondería, ¿no? Claro, fijaos, Mónica García la nombran ministra porque le tocaba cuota a Yolanda Díaz, la nombran ministra de Sanidad, y yo creo que, decía en el saludo que yo creo que la nombran ministra de Sanidad para que se coma el marrón de la investigación del caso Coldo, que Sánchez ya lo sabía, y han dicho, pues vamos a poner a esta ahí que se coma el marrón de los pufos que nos han dejado aquí Salvadorilla y Carolina Darias. La primera medida que toma, decía yo ahora al iniciar el programa, es irse de vacaciones, 20 días. Es una buena medida. En los funcionarios de sanidad, algunos con maldad dicen que es cuando mejor han funcionado las cosas en estos meses, cuando estuvo la ministra de vacaciones, pero lo pillé, ¿os acordáis de lo de la gripe? Aquello, y lo primero que se le ocurrió fue, pues venga, mascarillas para todo el mundo, hasta que se le echaron encima todos los comunidades autónomas, siguiendo a Ayuso, por cierto, incluidas las socialistas. No da muchas entrevistas, no tiene muchas ocurrencias, lo único que se le ha ocurrido es esto de la legalización del cannabis terapéutico, que yo no sé si es por orden de Sánchez o no, porque ya sabéis que es un grandísimo negocio que llevan Marruecos y quién, y Israel, los de Pegasus. Pero cuando da entrevistas, pues dice cosas como estas. Ministra de Sanidad dice esto. Los infartos históricamente los hemos estudiado, los síntomas típicos. Los tíos, el brazo izquierdo, el brazo izquierdo, el dolor en el brazo, no sé qué. Vale. El resto de síntomas se llamaban síntomas atípicos. Atípicos somos el 52% de la población, que es lo que pasa en las mujeres. Y entonces, además, esto tiene además unos agravantes, ¿no? Y es que las mujeres vamos vamos más tarde a urgencias porque tenemos que terminar de hacer las tareas. Esto está documentado. Y hay un infradiagnóstico también, ¿no? Porque como no es el síntoma típico que tienen los hombres, bueno, pues a lo mejor es un poquito de ansiedad, es un poquito de... Sí, hombre, ansiedad, nerviosa, que me estoy quedando tiesa. Claro, entonces hay una entre estás loca, te voy a cascar una benzodiazepina y además tengo muchas cosas que hacer. A, B y C son ciertas. Claro. Entonces, tal. Entonces, bueno, pues todos esos sesgos socioeconómicos, sesgo de género, etcétera, etcétera, claro que impacta en la salud, y es una de las cosas que queremos poner el foco nosotros dentro del ministerio, ¿no? Cómo hacemos nuestra política sanitaria, que nos encanta, pero la hacemos de la mano también del Ministerio de Igualdad, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Trabajo, de todos los ministerios, porque hay demasiadas cosas que estar interrelacionadas, ¿no? Bla, 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 esto es como... Pero Eurico, si es que además, o sea, acusa a sus compañeros médicos de discriminar a las mujeres que vayan con un infarto, así, con una naturaleza, con una naturalidad, y luego dice esto de, bueno, cuando una mujer tiene un infarto no va al médico hasta que no termina de hacer las tareas de casa. Este es el nivel que tenemos, ¿no? Este es el nivel. Fijaos la colección de estupideces que concatena, por bajar a su nivel ramplón y vulgar de lenguaje, que concatena esta tía y las ingenidas que tiene delante, ¿no? La de las benzodiazepinas, que dudo que sepa lo que es una benzodiazepina, ¿no? Y dudo también que Mónica García, tenemos amigos médicos, no lo somos, pero tenemos médicos en casa desde hace décadas, dudo que Mónica García sepa muy bien lo que es un infarto. Lo primero, yo pensaba, vamos, siguiendo el credo de esta gente, que esto de ser hombre, ser mujer, ser ornitorrinco, era una autopercepción, no era una cuestión, era un rollo social. Yo mañana me levanto, me siento ornitorrinco, por tanto, no veo muy bien
en qué influye la biología o los condicionantes biológicos de sexo, que no de género, a la hora de determinar un infarto. Es decir, fuera bromas, sabemos que los hombres a partir de determinada edad son más propensos a sufrir un infarto, las mujeres son más propensas a partir de determinadas edades a sufrir otro tipo de dolencias o de patologías o de accidentes, pues cardiovasculares, cerebrovasculares, lo que sea. Mete ahí el sesgo de género. Después de toda la empanada mental que se marca la obrera, termina metiendo al Ministerio de la Vivienda, al Ministerio de Igualdad. Es decir, estas son las manos en las que estamos. Aparte de sectarias, yo llevo años repitiendo que el problema de esta gente no tanto es el sectarismo, que también, sino en este caso sí, la ineptitud y la incompetencia. Y sobre todo, insisto, invito a los espectadores a que analicen las caras y las contestaciones que le dan las paisanas estas que tienen frente. Bueno, una de ellas, esta concretamente de rojo, es la de Icono Sánchez, en Los Goya. Inés Hernán, la presentadora de televisión española. Hugo, le queda grande el ministerio a Mónica García. Cuando Esther Muñoz le preguntó en el Congreso por cuál era su plan para sanidad, dijo que no gobierne el PP nunca más, y se sentó. Tú lo recordarás, estabas allí. No, efectivamente, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuándo nos va a hablar de Mónica García de lo que está haciendo en su ministerio? Bueno, porque acabamos de escuchar aquí lo que ya relató Eurico, ¿no? Que si los infartos, que si las mujeres esperan hasta que terminen las tareas del hogar para ir al médico, etcétera. Vale, esto es una cuestión ideológica, evidentemente, que tendrá su público que la siga, pero ¿cuándo nos va a hablar? Que yo creo que es lo importante al final, ¿no? ¿Cuándo nos va a hablar Mónica García, titular del Ministerio de Sanidad? ¿Cuándo nos va a hablar de lo que está haciendo, de lo que está implementando en el Ministerio de Sanidad? Porque yo hasta ahora, corregidme si me equivoco, pero hasta ahora todas las entrevistas que ha dado Mónica García en podcast, en medios de comunicación, etcétera, yo jamás hasta ahora la he visto hablar de lo que realmente está haciendo en su Ministerio de Sanidad. Sí, de cuestiones ideológicas, como lo que estamos viendo, de cuestiones de género, de lo que queramos, pero jamás de sus actividades y competencias propias como ministra de Sanidad. Y a mí eso es lo que más me preocupa, sinceramente. Es decir, después de haber enchufado, eso sí, después de haber enchufado en el ministerio a todos los amiguetes que ha podido de su grupito de Sumar. Eso lo hacen todos los ministros y ministras, máxime aquí en el gobierno de Pedro Sánchez, que ya todos conocemos que es el más grande, el más elefantiásico, ¿no? de toda la historia en términos de asesores, en términos de cargos dispuestos por discreción, ¿no? Además tenemos, como se denomina en ciencia política, un spoil system en España, que es el nivel hasta que se puede poner, digamos, personas a dedo por parte de los ministros y por parte del presidente del gobierno, pues de los más grandes, de los más altos del mundo, ¿no? Es decir, tenemos los políticos, los ministros tienen mucha capacidad, ¿no? Para poner personas a dedo. Bueno, pues insisto, ¿cuándo nos va a explicar Mónica García y el resto de ministros lo que están haciendo en sus ministerios? Y vamos a dejar aquí ya las cuestiones ideológicas, pues en todo caso para las tertulias de televisión o para políticos, digamos, que no formen parte del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos porque además es el prototipo. Es el prototipo eurico de pijo progre, decía yo al principio, ¿no? Vive en un ático en Retiro, un mega ático, nos alegramos muchísimo. Tiene una propiedad irregular familiar en una zona cuya concesión en Cercedilla ya acabó, rodeada de mansiones de las grandes sagas más ricas de España. Se le olvidó que había cobrado 13.000 euros durante la pandemia, ¿os acordáis? Indebidamente, y se lo tuvieron que recordar para que los devolviera. Este prototipo de gente que ha mamado en los pechos de Iglesias, pero que luego viste ahora de marca, es muy propio. Ya sabéis, y no son originales mías, pero yo repito desde hace muchos años que el comunismo, o el socialismo, que a mi entender viene siendo lo mismo, el comunismo es la rama criminal del socialismo, se viene resumiendo básicamente en dos ideas: lo mío y lo de los demás a medias. Haced lo que yo os diga, pero no lo que yo haga. Hay una tercera idea: todos jodidos, con perdón, todos fastidiados, pero eso sí, todos iguales. Es decir, haced lo que yo os diga, pero no lo que yo haga, porque luego ellos son esa izquierda caviar, esa izquierda que dice nuestro buen amigo Eduardo, de la hoz y el martini, esa izquierda que no es precisa. Y además, cuidado con esto, porque ahí también te sales de la ventana esta de Overton estúpida en la que tienen encerrada buena parte de la sociedad española, y si se te ocurre ir a una tertulia de televisión de carácter generalista, una de estas televisiones que no son privadas, son semipúblicas, y decir esto, inmediatamente te salen 2 o 3 lobos o lobas a aplacarte como en rugby y a decirte que a ver por qué diablos un comunista no puede tener un chalet. Dices, no, si a mí me parece muy bien, pero si es que a los que no les parece muy bien la iniciativa privada, el esfuerzo, la meritocracia, es a ustedes, como decía Churchill, la prédica de la envidia, de la miseria y al final la ideología del fracaso.
A todo esto simplemente no han podido con Ayuso, es decir, esa es la realidad. Ni Mónica García, bueno, y Rejón, ya sabéis, ¿cuánto duró? 6 meses, dijo, aquí no pillo cargo, Ayuso ha ganado, me voy. Y a ver, y el pobre va ahora intentando, pues, mendigar un puestecillo, a ver si le dan algo. Le han dado portavoz de Sumar, pero creo que Yolanda Díaz ha empezado a caer en desgracia en Moncloa, con lo cual, seguro que dentro de nada traiciona a Yolanda Díaz también y se pasa y crea un grupo nuevo. El caso es que Ayuso, pues, lógicamente, ha sentido de nuevo el hachazo del sanchismo, coincidiendo con el caso Koldo, y en un acto que todo apunta, por autoconfesión de María Jesús Montero, es una delación de datos privados proveniente de la agencia tributaria o de la Fiscalía, no cabe otra opción, de su novio, pues está sufriendo eso. Y esta mañana Ayuso decía esto, decía, bueno, que esto suena a chavismo, lo que está sufriendo ella, pero sobre todo un particular anónimo como es su novio. Vuelvo a insistir que esto entra dentro de la estrategia de defensa de un particular cuya inspección fiscal no sé qué hace dando vueltas por todos los medios de comunicación. Yo creo que lo que está pasando es que se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario, algo que me parece chavista y gravísimo. De hecho, eso es lo profundamente ilegal y es lo que se está investigando. Me parece un escándalo absoluto, teniendo en cuenta lo que se está viviendo en España en estas semanas. Claro, el otro día confesó, delante de las cámaras hubo en los pasillos del Congreso la propia ministra de Hacienda, y al día siguiente le metimos el micrófono y dijo, no, yo no he dicho nada, es que no estaban por idiotas. Sí. Fue concretamente en los pasillos del Senado, María Jesús Montero, cuando comentó, cuando desveló, ¿no?, que conocía información antes de ser publicada, argumentando que, como ella vio en los medios de comunicación, que no se había publicado todavía. O sea, vamos, es que se delató absolutamente, ¿no? Pero más allá de eso, yo aún sigo pensando y me sigo preguntando qué implicación tiene Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en todo esto. Claro, la mayor argumentación que salen para relacionar a Isabel Díaz Ayuso con este tema, ya que no ha habido ningún tipo de cuestión o de contrato con la Comunidad de Madrid, por tanto, con el gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues lo que dice, ¿no?, es que vive en un piso supuestamente pagado con fraude. Bueno, es decir, pues cayendo en lo absurdo, ¿no?, del argumento, podemos preguntar, pues igual no ha sido supuestamente ese dinero del fraude, pudo haber sido otro dinero que tenía la cuenta bancaria con el que pagó ese piso, ¿no? Insisto, cayendo en lo absurdo del argumento, también se puede contraargumentar de una forma totalmente absurda, ¿no? O sea, nunca se sabrá si con ese dinero supuestamente, que eso no, vamos, eso desde luego ni lo dirime la ministra, ni lo dirime nadie, lo tendrá que dirimir en todo caso después de cuando se concluya, pues evidentemente ese pleito, por así decirlo, pues con la agencia tributaria, esa investigación, pues evidentemente se conocerá, ¿no? Pero vaya, es decir, es que nos comenten, porque de verdad yo no lo entiendo, qué implicación tiene Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en este asunto. Es decir, pero y sobre todo lo fundamental es el manoseo, Eurico, de las instituciones, claro. El manoseo de la Fiscalía, manoseo de la agencia tributaria, para cargar políticamente sobre una persona zumbándole a su novio. Ella dice, es puro chavismo esto. Claro, eso es lo chavismo, es decir, que cualquier enemigo del poder establecido, cualquier enemigo del figura, como yo le llamo del figura, pues es susceptible, aparte de ser asesinado civilmente, pues eso, de que te echen encima todas las instituciones del Estado, de que te echen encima la Fiscalía, de que te echen encima la Abogacía del Estado, porque hay algunos que la tienen tan dura, la jeta, quiero decir, que ni siquiera se pagan ellos sus propios abogados cuando te meten una demanda, una querella. Directamente te amenazan, te voy a echar encima la Abogacía del Estado. Esta paisana, la ministra de Hacienda, que es la misma que el otro día señalaba a la bancada del Partido Popular, a un diputado, y le decía, ¡tú, cuidado! Cuidado. Señora, pero ¿usted dónde se cree que está? Una señora que ha cometido presuntamente, de momento, porque los delitos no son presuntos, pero sí la comisión, que sepamos, no sé si delitos, no soy jurista, aunque hemos leído y escuchado juristas en los últimos 4 o 5 días hasta la saciedad, 2 irregularidades. La primera, tener conocimiento de esos datos. Yo llevo días repitiendo que, y esto se lo escuché ya hace muchos años, más de dice a Cristóbal Montoro, ni siquiera el ministro de Hacienda tiene acceso a los datos concretos de una inspección aunque lo pida, porque las inspecciones... No, esto está confirmadísimo, esto, Eurico. Es decir, el otro día Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la agencia tributaria, nos lo confirmaba. Dijo, no, ni el ministro de Hacienda puede tener los datos de un contribuyente, salvo
el funcionario o funcionarios estrictamente dedicados al cumplimiento de esa obligación. Además, eso ya es un delito. Nos lo dijo, no solo es una infracción, es un delito. Es un delito, es lo que ellos llaman o denominan técnicamente las inspecciones son ciegas, inspecciones ciegas. Segundo, difundirlo públicamente, es decir, esta señora ahora le puede dar la vuelta y lo puede poner del derecho, del revés, de frente, del lado, de costado. Pero esta señora, yo entiendo que las 5 de la tarde es una hora muy mala, venía de donde viniera, pues dentro de esa incontinencia verbal que le caracteriza, pues le dio por hablar y al día siguiente, tan es así que se le debieron de poner, pues claro, la reacción fue furibunda. Ruiz Jarabo, director de la agencia tributaria que lo fue, ha dicho que es el asunto, y no solamente él, más fiscalistas y más juristas, el asunto más grave en el último medio siglo de la agencia tributaria, es decir, difundirlo y tener la cara dura de decir al día siguiente que ella no ha dicho nada. Pero oiga, ¿cómo que no lo ha dicho usted, señora? No es una mala interpretación, lo ha dicho usted delante de España entera, hombre, que tenía cámaras delante. Ya está bien de tanta tontería. Pero lo peor de todo es que a día de hoy la agencia tributaria todavía no habría una investigación interna para dirimir cuál fue el funcionario o la persona, digamos, de la agencia tributaria que le pasó los datos y la información al Ministerio de Hacienda, por tanto, a María Jesús Montero. Es decir, ¿quién le pasó esa información? Y se puede saber perfectamente, y no en horas, no en días, no en meses, no, en minutos se puede saber perfectamente quién fue el que entró, quién consultó y hasta incluso cuánto tiempo estuvo consultando y si le envió esos datos por correo a X personas. O sea, se podría saber perfectamente qué funcionario, qué persona de la agencia tributaria filtró esa información al Ministerio de Hacienda, que yo también creo que es muy grave, ¿no? Dirimir qué alto funcionario de la agencia tributaria seguramente pues fue el que le filtró esa información a María Jesús Montero para que la fuera esparciendo, como es evidente, por los medios de comunicación. Bueno, la investigación, que yo sepa, ni se inició a día de hoy. Ni se inició ante el caso más grave con Ruiz Jarabo, ante el caso... Claro. Que se sepa, ni se ha iniciado, ni se ha comunicado, porque efectivamente, como nos contaba el otro día Ruiz Jarabo, esto en primer lugar es una práctica habitual y constante, digamos el rastreo de que se está cumpliendo precisamente con la confidencialidad de los datos, por tanto es una práctica habitual. Y Ruiz Jarabo decía, aquí es que no se ha hecho nada absolutamente que sea lo habitual por mi experiencia. Y desde luego esto, con hacer un clic ahora, sabes, efectivamente, como dice Hugo, todos, quién ha entrado, cuánto tiempo ha estado, qué datos ha consultado, si ha impreso documentos, si los ha mandado por email. Pero vamos, y es facilísimo. Quiero decir que no, es sospechoso que no lo hagan, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Y por qué no se está haciendo? Esa es también la pregunta. Claro, no, y no solamente eso, y luego el papel de la Fiscalía, es decir, la Fiscalía ha revelado, según parece, que el contenido de conversaciones privadas en las cuales se trata de llegar a un acuerdo con 50.000 millones de inspecciones tributarias que hay al año, se trata de llegar a un acuerdo con el particular, con el contribuyente, en este caso con sus abogados, puesto que el asunto había intervenido la Fiscalía, y estos lo difunden, según se ha informado también, a instancias del Fiscal General del Estado. Es decir, claro, hace 3 días comenzaba un editorial diciendo es viernes, tal hora y tal, y que sepamos todavía, nadie se ha querellado, nadie ha presentado una demanda o una acción judicial o una querella contra la Fiscalía y contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. María Jesús Montero podría llegar a terminar en la cárcel porque ha violado la Ley General Tributaria, el artículo 95, ha violado varios artículos, el 497 y siguientes del Código Penal, etcétera. Podría llegar a terminar en la cárcel. Y la Fiscalía, desde luego, que claro, ¿quién se mete en este país? Y terminamos en donde dice Ayuso, en la chavización de España y de las instituciones. ¿Quién diablos en este país osa meterse con estos tíos? Porque te pasan la trituradora por encima y te machacan. El señor González Amador ha anunciado, y probablemente lo haga, supongo, no lo sé, anunció el jueves o el viernes que se iba a querellar contra la Fiscalía y contra la ministra de Hacienda. Recuerdo, en este punto es interesante recordar que lo podría hacer Vox, lo podría hacer el Partido Popular, lo podría hacer cualquier asociación de la sociedad civil, podría personarse como acusación particular o podría presentar una denuncia. Y, por cierto, los tiene de manos, los tiene muy cabreados a los inspectores. Yo leía el pasado viernes, creo que era, las declaraciones de doña Ana, que es la portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Bueno, pues hombre, no la llamaba nada menos bonita, pero diciendo que ya están hartos, están hasta las narices de que la agencia tributaria, que es un organismo honorable, repleto de funcionarios pluscuamperfectos, como toda la alta función pública del Estado, están hasta las narices de que se les instrumentalice políticamente y de estar en los papeles por esto. No les gusta, no les gusta, no les gusta. Lógicamente. Hugo, te voy a dejar, y además tienes otros compromisos, te voy a hacer a ti una última pregunta, Eurico. Y por cierto, Hugo, cuídate porque el miércoles creo que va Óscar Puente allí
a comparecer para saber qué ha hecho el Ministerio de Transportes en relación al caso Koldo. O sea, que puede ser aquello, va a echar por la boca todo lo que se le ocurra y algo más. Un abrazo, Hugo. Un abrazo, muchas gracias, Vicente, Eurico, abrazo. Hasta luego, Hugo. Un abrazo. Eurico, solamente una cosa más, no te molesto más. Esta mañana en OK Diario, entrevista de Eduardo Inda con Alberto Núñez Feijóo y decía Alberto Núñez Feijóo a preguntas del director de OK Diario, bueno, que si hay machismo en esto, sí, hay machismo. Quiero decir, Sánchez tiene una obsesión fija, personal, ya casi con Ayuso, que no puede ni siquiera disimular, te pregunto, no lo sé. Esto puede parecer, dirán, no, que estos que exagerados, están ahí especulando, ¿no? Yo creo que es evidente, ¿no? La tiene. El figura la tiene. El figura yo creo que tiene una sesión con Ayuso que es meramente política. Ministros como Óscar Puente, que acabas de citar, la deben de tener no solamente política, sino de otra naturaleza. No esto psicológico, psiquiátricamente debe tener un nombre a tenor de los tuits que escribe, ¿no? Ese tuit lamentable, patético del pasado, creo que era el pasado viernes, hablando de testaferros con derecho a roce, ¿no? Óscar Puente, ¿no? La factoría Notre Dame. Pero el figura la tiene políticamente. ¿Por qué? Porque le tiene pánico a Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué le tiene pánico a Isabel Díaz Ayuso? Porque Isabel Díaz Ayuso ha triturado en las últimas convocatorias electorales a las que ha concurrido todas, absolutamente todas, a sus rivales, a sus contrincantes políticos, a todos los que se le han puesto por delante y han tratado de utilizar armas torticeras, como es el caso, para intentar anularla, matarla políticamente, matarla civilmente. Has citado antes a Rejón, bueno, Pablo Iglesias. Uno de los mayores logros que le debe la democracia española a Isabel Díaz Ayuso es haberse fumigado a Pablo Iglesias, que ahora creo que ha montado un bar, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no le va a tener pánico? Le tiene pánico. Y haría bien también en tener pánico a Feijóo, el figura, que no sé si le tiene el mismo, un poquito menos, porque él en las últimas convocatorias electorales a las que ha concurrido las ha perdido todas. Y Alberto Núñez Feijóo no es que haya ganado todas las últimas, es que Alberto Núñez Feijóo jamás, y ahí están los datos y se ha subrayado ya, no soy original, pero Alberto Núñez Feijóo ha ganado todas las elecciones a las que ha concurrido. Por tanto, el figura está muerto y lo sabe, porque además uno de los muchos inconvenientes, y no el menor que tiene, pues lo tiene en casa. Entonces, mientras eso subsista, el figura tiene los días contados. ¿Cuánto tiempo durará la agonía del sanchismo? Hombre, pues esperamos que lo menos posible, que sean meses, que no sea un año ni un año y medio. Vamos a ver cómo queda el tablero catalán. Al final tiene narices que la construcción de un casino se le vaya a llevar por delante al que pensaban algunos que era un gran estratega, incluso dentro de nuestras filas, y resulta que a lo mejor de gran estratega tiene lo que yo, con todo el cariño a los señores obispos, lo que yo de miembro de la conferencia episcopal, que un casino se vaya a llevar por delante toda su estrategia. Pero vamos a ver, no tanto las vascas que también, sino después del 12 de mayo, a ver el 13M, cómo queda el tablero electoral en Cataluña y las derivadas, porque tengo la sensación de que esto va a ir muy deprisa. Veremos. Y luego sin duda las europeas. Veremos si se presenta o no Puigdemont. El jueves ha dicho que nos dirá el prófugo si se va a presentar o no. Pero efectivamente son 3 citas electorales que van a marcar mucho el devenir. Lo que pasa es que yo me temo, Eurico, que la aparición del caso Koldo les obliga a la imperiosa necesidad del matrimonio de seguir en Moncloa. Por si acaso, de las investigaciones se deriva algo, sin entrar en detalles, pero por si acaso. Quiero decir que hay una que probablemente estamos descubriendo. Probablemente estamos descubriendo que más allá del narcisismo patológico, de su afán de poder, había una razón particular, personal y casi familiar por seguir en el poder. Y eso probablemente hasta que se aclare la investigación, que va a ir muy lenta, necesita estar ahí, que es un blindaje mayor que estar en la calle a expensas de la UCO o de la Audiencia Nacional. Hasta ahora teníamos el olfato, desde hace más de un año, año y medio, bueno, 2 años, se acaba de cumplir 2 años. Yo el otro día dije, lo iba a poner en Twitter, pero a veces hay que taparse un poco, ¿no? La Señora, temporada 1. La temporada 2 es la de Marruecos. De momento estamos con la 1, que ya es bastante, porque además luego las conexiones, el Africa Center y tal, ¿no? Hace unas horas acaba de reconocer Globalia o Air Europa lo de los 40.000 eurazos al año y algunas cosas más. Teníamos el olfatillo hasta ahora. Ahora tenemos el convencimiento algunos desde el punto de vista indiciario, no probado. Hace algunas horas también que la Oficina de Conflicto de Intereses, a la que había apelado en primera instancia el Partido Popular, pues
le ha dado carpetazo al caso, ¿no? Da por fumigado el caso, dice que no hay caso, vamos, que no hay caso, sobre todo porque el Partido Popular también apuntaba directamente a Sánchez y a su no inhibición en esos 2 famosos consejos de ministros que aprobaron las ayudas a... Claro, era de todos modos de esperar porque esa oficina depende de Escrivá. Depende de Escrivá, claro, y lo ha dicho el Partido Popular. La siguiente ¿Quién depende de Escrivá, que se podría decir? Claro, pues ¿de quién depende pues de Escrivá? La siguiente jugada, que no me cabe duda, pero hombre, con todo el cariño, ya están perdiendo tiempo en hacerlo, tanto el Partido Popular como Vox, que lo puede hacer perfectamente, es directamente disparar por elevación y mirar a ver si puede haber tema en el propio Tribunal Supremo. La señora Gómez no es aforada. Esto es lo que tiene de los nervios al figura. Pero el señor Sánchez, por muy presidente del gobierno que sea, tiene unos límites. Y los límites, si no tuviéramos el Tribunal Constitucional que tenemos, no estaríamos hablando de esto, porque sería todo mucho más sencillo. Pero como además han convertido el Constitucional en una Cámara de Casación del Supremo, dispuesta a parar por tierra, mar y aire todo lo que ventile el Supremo, pero cuidado que todo esto puede terminar, y no me refiero solamente a Sánchez, me refiero también a algún ministro más, puede terminar en la Sala de lo Penal del Supremo que preside o que lidera o que encabeza el señor Marchena. Aquí tenemos todavía cera que va a arder para un buen rato. Para mucho tiempo, indudablemente, el Constitucional, que se ha convertido en la cámara de ratificación del sanchismo. Bueno, Eurico, ha sido un placer tenerte. Si te lo has pasado bien, pues estás invitado a cualquier otro. Me lo he pasado muy bien, contigo siempre, Vicente. Ha sido un auténtico placer. Un abrazo fuerte, Eurico. Un abrazo grande, cuidaos mucho. Gracias, Vicente. Un abrazo y gracias también a ustedes por vernos.